Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Lumen Gentium. En esta oportunidad vamos a conversar con un invitado muy especial. Él es alemán de nacimiento, pero tiene más de 40 años de residir en América Latina. En esta ocasión nos va a acompañar desde Colombia. Él es Jorge Krekeler, quien es el coordinador del Almanaque del Futuro. Y ustedes me dirán, ¿qué es eso del Almanaque del Futuro? Pues precisamente para que nos enteremos de qué se trata, vamos a tener aquí con nosotros a Jorge, a quien le decimos bienvenido, Jorge. Gracias por estar en este espacio de Lumen Gentium. Muchas gracias, muy buenas tardes, Ilse. Gracias por la invitación. Encantado de acompañarles a ustedes, los que son los oyentes y los espectadores de este canal como tal. Almanaque del Futuro, eso es una apuesta para que entre todas y todos construyamos un futuro que sí tenga futuro para todas y para todos, porque actualmente vamos bastante mal con lo que es el futuro, el cambio climático y muchos problemas que nos suenan todos los días. Parece que para el futuro las cosas no van a ser tan en rosa, a menos si nosotros empezamos a conocer experiencias que nos muestran de qué forma se puede hacer las cosas de una manera distinta, pero no tan aburrido o como de castigo, sino algo chévere, algo lo que guste y que uno se da cuenta de que puede tomar, entre comillas, el desarrollo en sus propias manos. Eso es el Almanaque del Futuro, que cuenta no historias, sino procesos, hechos reales, de personas de a pie como usted, como yo, que empiezan a hacer las cosas de manera distinta en cuanto a la producción, a la economía, a alimentarse, a transportarse. Gracias por esta explicación, Jorge. Quisiéramos abordar un poquito más, ahondar un poquito más. ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el objetivo que tiene precisamente el Almanaque del Futuro? Bueno, varias cosas. Uno, de no emitir mucha información negativa o criticar o contribuir a que nos sentimos peor de lo que ya nos sentimos, porque de eso hay más que suficiente y así no vamos a cambiar las cosas tampoco. Dos, no dar sermones y hablar de lo que se tendría que hacer para que uno adelante maneja un lindo discurso, pero tampoco cambio de actitud, no cambia rutinas. Entonces, lo que buscamos es, uno, trabajar con mensajes positivos, o sea, de experiencias que motivan, que logran motivar a las personas de darse cuenta de que sí podemos hacer las cosas de manera distinta. Y justamente son experiencias las que hemos documentado en forma de pequeños artículos, no son muy largos, aburridos para leer, son bastante bonitos en cuanto a la diagramación, con fotos, con las direcciones inclusive de las personas de las que habla la experiencia, y son experiencias que estamos contando de diferentes países. Ilse, tú ya mencionaste que actualmente estoy viviendo en Colombia, viví casi la mitad de mi vida en Bolivia, entonces son historias que nos hablan de procesos en el Ecuador, en el Perú, en Colombia, en Bolivia, en México, y ahora paulatinamente vamos a intentar como Almanaque Futuro dar cabida y cobertura también a algunos zonas de América Central, entre ellos en El Salvador. La semana entrante estaré con ustedes, ¿sí? Conociendo experiencias y ojalá que nos hagan también algunas experiencias ahí. Esperamos que así sea y nos agrada mucho tener esa información, esa noticia que estarás por acá en nuestro país, esperando que puedas tener los frutos que necesitas o que esperas. Bueno, Jorge, cuando tú nos introduciste al programa, nos mencionaste algunos aspectos que sabemos que son importantes de retomar. Uno, nuestro planeta está en crisis, ¿verdad? En crisis por diferentes situaciones. Una de las más sonadas recientemente es la ambiental, o sea, nuestro equilibrio ecológico, la ecología en nuestros ambientes, unos más, unos menos, pero en el planeta el equilibrio que Dios dejó en la creación se ha roto y no se ha roto por casualidad, sino que muchos expertos mencionan que es por el accionar humano principalmente, ¿verdad? Que hemos llegado a este desequilibrio. En ese sentido,
Muchos nos quejamos, hay varias actitudes que tomamos como humanos, ¿verdad? Unos nos quejamos, otros los negamos, decimos que es mentira, que esto no es cierto, otros simplemente nos quedamos impávidos, como que si nada sucediera, y sea cual sea la actitud que tomemos en estas que he mencionado, ninguna es la adecuada. ¿Qué es lo que nos planteas tú ya desde el Almanaque del Futuro, tú y todo tu equipo que conforman, ¿verdad? ¿A qué cambios se están refiriendo ustedes? Porque de mucho se habla, pero a veces muy poco se llega a la práctica. Y yo creo que el riesgo es que de pronto unos van a negar y dicen, no, todo está bien. No perdemos tiempo con esas personas que les deseo lo mejor. Creo que están muy en lo erróneo y lo más triste es que si no son ellos, van a ser sus hijos, sus nietos, que se van a dar cuenta que las cosas se vuelven muy feos y nosotros como seres humanos, como una especie, no seamos capaces de aprender de los errores y de empezar a de sacar provecho de nuestra inteligencia que tenemos. ¿Ya? Pero cuando vemos en la especie o en el reino animal, no hay una sola especie que está haciendo categóricamente lo que estamos haciendo los seres humanos, porque estamos destruyendo sistemáticamente nuestro hábitat. Quiere decir el planeta Tierra. Y es la única casa que tenemos nosotros. Porque si alguien diría, bueno, yo ya estoy ahorrando para irme a Marte, les deseo lo mejor la suerte, pero sin oxígeno es muy difícil de vivir. Quiere decir, la cosa es aquí con nosotros y con este planeta. Y algunos también dicen, estamos destruyendo el planeta. Esta capacidad no la tenemos. Es que el planeta empezó a deshacerse de la especie humana, porque tenemos que entender muy bien lo que es el mal llamado cambio climático. Eso es una crisis climática con eventos climáticos cada vez más extremos. En América Central ustedes entienden muy bien de lo que estamos hablando, huracanes en serie, inundaciones, a veces terremotos. O sea, la Tierra empezó a mostrarnos de que así no, señor, ¿cierto? Pero todavía parece que nos cuesta entender. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a todo aquello? Esperar a que los de arriba, del gobierno, del Banco Mundial, o casi hubiera dicho el Espíritu Santo, nos van a arreglar los problemas, no va a suceder. Eso depende de nosotros. Si vemos en la historia, los cambios en las sociedades vinieron siempre no desde arriba, sino desde abajo, de las personas de a pie. Entonces yo creo el Almanaque del Futuro lo que intenta es animar, no sentir mal a nadie, pero animar diciendo qué chévere que nosotros mismos estamos en condiciones de construir un futuro desde el presente. Porque el futuro se lo hace aquí, en el ahora, y depende mucho de nuestras actitudes. Y para que las personas se sienten no solamente amenazadas o que digan qué puedo hacer yo, facilitamos ejemplos que generan motivación en las personas de hacerse la pregunta, ¿qué puedo hacer yo en la cotidianidad? Y no decir, no, no menospreciemos las posibilidades que nosotros tenemos. A veces estamos acostumbrados en las cosas grandes, en las cosas altas, en las cosas más rápidas, y se nos perdió ya en el camino la modestia. Nosotros somos capaces de poder generar realidades como seres humanos. Y eso creo que hay que rescatarlo y empezar con modestia en lo pequeño. Yo puedo actuar de una manera, en términos económicos, por ejemplo, de manera distinta. Si yo practico una economía solidaria en mi familia, en el vecindario, no quiere decir regalar las cosas, pero al final de intercambiar sin querer sacar provecho por todo lado. Eso al final, si voy al supermercado, en la caja no me van a aceptar eso, pero yo ya puedo empezar a practicar lógicas distintas. Entonces tenemos que aceptar un poco la coexistencia. Nosotros no vamos a lograr cambiar las cosas de golpe o confrontacional. No, yo creo que hay que empezar a construir islas pequeñas para que estas islas al final empiezan a interconectarse y de tal forma poder escalar con alternativas donde ya no deberíamos hablar del desarrollo, sino del post-desarrollo, porque el desarrollo como palabra está completamente contagiado. Si vemos lo que ha logrado el desarrollo, una destrucción sistemática de la única casa que tenemos nosotros y unas inequidades asquerosas que tenemos a nivel planetario, donde un puño de personas, menos de 20, poseen más que el resto de la humanidad. Entonces, ¿a qué nivel queremos llegar todavía? Hablando
día y noche sobre combatir la pobreza cuando vemos de que al final las cifras se empiezan a aumentar de nuevo. O sea, estamos mal. Eso no hay otro. Entonces, no esperemos a que alguien venga a resolver nuestros problemas, sino empecemos a empezar en lo pequeño de hacer las cosas distintas. Y eso es la apuesta de la Manager. Muy interesante esta postura, ¿verdad? Nos está explicando Jorge Krecker, quien es el coordinador de esta visión, le podría llamar yo, de Almanaque del Futuro, ¿verdad? En la que se nos está invitando a usted y a mí a cambiar de actitud. Y una es que no esperemos que otros hagan los cambios por nosotros, sino que cada uno de nosotros y nosotras pueden generar estos cambios. Y nos está diciendo Jorge también algo bien importante, y es que cada acción es importante. Es decir, podríamos decir, bueno, ¿yo qué voy a hacer si solo yo no boto la basura en la calle, pero los demás lo van a hacer? No cambia nada. Claro que cualquier acción es importante. Esa es desde ahí lo que entiendo yo, Jorge, que nos estás planteando, que tenemos que tener ese cambio de pensar que lo que yo puedo hacer es importante y no debo de dejar de hacerlo solo porque yo considero que no va a influenciar ni va a cambiar nada de aquel panorama tan gris y tan terrible que veo en nuestro planeta, Jorge. Sí, de eso se trata al final y de pasarlo bien. Eso también es importante, de que no es como irnos a un entierro. No, hay que intentar de entender de que mucho depende de nosotros y que estamos a tiempo, aun cuando ya no es mucho lo que nos falta, para realmente revertir la situación. Y eso creo que uno se siente bien en la medida en que se da cuenta que puede empezar a cambiar las cosas. Eh, y tampoco querer, digamos, convencer a la fuerza a los demás. O sea, si yo predico y les digo, no, que por favor no utilicen bolsas plásticas, eso es una cosa. ¿Cuántos voy a convencer? Pues no lo sé. Es distinto si yo tengo unas bolsas muy bonitas de sisal o de fique o de material y voy a hacer mi mercado con esto. Eso creo que más que el discurso, las cosas entran por el ojo, no por el oído, ¿cierto? Ahí sí hay muchas personas que se acercan y dicen, ay, que los bolsitos son muy bonitos, me lo vende, o yo digo, no importa tanto si quiere y le regalo uno, pero lo importante es que no utilicemos más el plástico, ¿cierto? O sea, cosas muy simples, ¿no? Entonces, habrá voces que dicen, no, pero con eso perdemos el tiempo, eso es algo muy niche, muy pequeño, y digo, bueno, les deseo lo mejor con la revolución, pero en caso de que no les funcione, inténtenlo con los pasos pequeños con tal que van hacia la dirección indicada. Muy bien, Jorge, vamos a tener que hacer una pausa en este momento, pero invitar a la teleaudiencia que continúe con nosotros porque regresamos en breve para continuar hablando de este planteamiento que nos tiene el Almanaque del Futuro con su coordinador Jorge Krekeler, perdón, en el cual pues nos está explicando la importancia de que usted y yo y todos los seres humanos tengamos ese cambio de actitud, que reaprendamos cómo podemos nosotros relacionarnos entre nosotros mismos, ¿verdad? Para poder hacer ese cambio importante de cara también a nuestro planeta. Está usted en TVK, no se vaya, regresamos en un momento. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Retornamos con su programa Lumen Gentium aquí en TVK. Estamos conversando con el coordinador de precisamente el Almanaque del Futuro, Jorge Krekeler. El apellido lo dice todo, ¿verdad? Es alemán, no es latinoamericano, pero se siente uno de nosotros en Latinoamérica porque ha vivido casi toda su vida entre nosotros. Ahora está desde Colombia y nos está compartiendo esa importancia que tiene que nosotras y nosotros cambiemos de actitud, de mentalidad hacia lo que podemos hacer por mejorar las condiciones, la crisis en la planetaria en la que estamos ecológicamente
hablando. Jorge, sé que ustedes en el Almanaque del Futuro recopilan experiencias importantes que entiendo yo, y tú me podrás corregir, buscan ser motivacionales para que otras y otros querramos también hacer cosas, si no iguales, pues similares. Es decir, que tengamos esa actitud de no quedarnos de brazos cruzados ante la realidad que estamos enfrentando. Quisiéramos saber si nos puedes explicar si es así lo que yo acabo de decir, y que nos compartas también algunas de estas experiencias que ustedes han recopilado con tanto amor. No, con mucho gusto, Ilse. Todo lo que voy a mencionar ahora lo van a encontrar en una página web donde vive, entre comillas, el almanaque del futuro. Cuando escriben www.almanaquedelfuturo, seguido, sin espacio.com, encontrarán la página y donde todo lo que estoy mencionando en total son más de 55 experiencias motivadoras, pero traigo algunas para que lo escuchamos juntos, porque al final son historias las que no nos inventamos para levantarles el ánimo, sino estamos contando procesos autorizados por las personas que han realizado esto. Les llevo de paseo a la Amazonía boliviana, donde vive un pueblo indígena que se llama Tacanas, el pueblo Tacana. Los Tacanas, como comunidades, viven de la recolección de nueces que crecen en árboles un poco demasiado alto para subirse y para bajarlos, porque son árboles en la Amazonía que llegan a tener 30 hasta 40 metros de altura. Entonces es como un riesgo cuando caen estos cocos en las que se quedan los nueces. Se pueden imaginar si a uno le cae sobre su propio coco un coco de esto. Entonces es una recolección que practican estas comunidades indígenas durante todo el año. Lo abren, lo procesan y lo venden. Y eso es un producto que es muy apetecido, no solamente en el mercado boliviano, sino a nivel internacional. Entonces, viviendo en plena Amazonía, sin acabar, sin tumbar el bosque, sin quemar, viven de forma muy digna y tienen ingresos considerables que realmente les da para vivir dignamente. El problema es que en esta zona se ha explorado gas. Y como los estados muchas veces dicen, si no explotamos nuestros recursos naturales, ¿de qué vamos a financiar nuestros programas sociales, educación, salud, etcétera, etcétera? Y ahí sí empieza el problema, porque para explotar el gas se necesita exámenes y, digamos, pruebas sísmicas, quiere decir meter dinamita en la tierra para ver dónde se encuentran esos yacimientos de gas. Está también comprobable que cuando se hacen esas pruebas, cambian los flujos de agua, el sistema hidrológico de la Tierra. Y aun cuando un árbol de 30 a 40 metros, que nos parece un gigante, y diríamos nadie lo va a tumbar, son plantas altamente sensibles a estas pruebas sísmicas. Entonces, cuando se hacen esas pruebas sísmicas para explotar el gas, es muy probable de que hay alteraciones y de que esos árboles, como ha sucedido, se mueren. Eso los llevó a las comunidades indígenas de organizarse y de buscar el diálogo con el gobierno en Bolivia y han creado una frase porque dijeron, vienen los ingenieros que nos explican que nosotros somos los no cultos, que no hemos logrado llegar a la universidad, que ustedes saben lo que es bueno para todos, pero díganos una cosa, ¿de qué desarrollo estamos hablando? Porque ustedes vendrán, van a explotar el gas y nuestros hijos, nuestros nietos ya no tendrán recolectar y vivir de esto, sino ¿qué querrán ustedes? Que terminan como limosneros al lado de la catedral. ¿De qué desarrollo estamos hablando? Hago un punto porque se pueden imaginar de que esos son luchas no fáciles. En el caso de los tacanos nunca han buscado el conflicto ni la confrontación, han dicho entendemos bien el Estado y estamos dispuestos de que prevalecen los intereses colectivos, pero no puede ser de que logremos un desarrollo a nivel nacional a costo de que unos cuantos pueblos, normalmente los más vulnerables, pierden su base de existencia. Eso es una experiencia que muestra que aun cuando los indígenas no ganaron la batalla, por lo menos se deciden escuchar y lograron de que el Estado, por lo menos a tiene el escrúpulo de entrar a fuerza y obligarlos. De ahí sí les llevo a una experiencia en el Ecuador. Ecuador, muy parecido como Bolivia,
también como el caso de Guatemala, tiene un porcentaje de población indígena originaria relativamente alta. En el caso ecuatoriano, hay un grupo de parteras indígenas, quichuas, mujeres que practican un arte milenaria de la partería y que luchan a que el sistema occidental de salud asumido por el Estado ecuatoriano acepte esta, esta salud, digamos, con identidad cultural. En el papel el Estado ecuatoriano lo acepta en la Constitución, pero en la realidad hay una discriminación sistemática de estas parteras. Mientras que la salud convencional, donde se trata a la partienda, a la mujer que está por dar a luz, se lo trata como si tuviera una enfermedad. Es una perversión, ¿cierto? Cuando una mujer da la luz, da la garantía de que nuestra especie no desaparece. Entonces no es una enfermedad, sino es una alegría. Y las parteras que conocen muchísimas técnicas, trabajan mucho con hierbas, pero trabajan también con la emoción de las mujeres como tal, sufren hasta ahora una discriminación sistemática por parte del Estado. Hay una lucha por parte de estas mujeres parteras y que lograron paulatinamente el reconocimiento del Estado, dicho de otra manera, de que el Estado no solamente maneja un discurso, sino que empieza a aceptar y abrir espacios de participación y de reconocimiento. Eso sería un segundo ejemplo donde podemos ver de qué forma, sí, al principio es un poco difícil nadar contracorriente, pero si no nadamos contracorriente, no vamos a llegar a los nacimientos. Eso es así. Y una tercera experiencia nos lleva al Perú, al Cusco, que es una zona muy turística porque es Machu Picchu, que es una ciudad perdida, escondida por parte del imperio incaico y que atrae hasta 3 millones de turistas por año. Pero esos turistas no porque ellos dejan abierto el grifo de agua todo el día, sino la rama hotelera gasta una cantidad de agua prohibitiva como tal. Eso afectó mucho a las zonas rurales de donde se abastece Cusco con agua potable, tanto que las comunidades rurales casi ya no tienen ni para cultivar ni para tomar. Para controlar ese problema, al principio se ha dicho, cobramos un sobreprecio al consumo de agua en la ciudad de Cusco, pero con eso lo que se logró es que las personas están más tranquilos en cuanto a su conciencia y viva la pepa y gastan el agua que da miedo, porque si nosotros ya pagamos, no es la solución. Hay un fondo, las comunidades rurales están sembrando agua, abriendo canales para mayor infiltración, una recarga al acuífero, pero han logrado al final de captar más agua para que paulatinamente empieza a aumentar un poco más las reservas de agua dulce, pero mucho más rápido crece el consumo del agua. Entonces, nos lleva a una conclusión. El problema no es de pagar y con eso tener la conciencia tranquila. Lo que necesitamos es mayor solidaridad y reciprocidad y entender que formamos parte de un conjunto donde dentro del territorio, si no al final actuamos de una manera más de sincronización, vamos a tener muchas dificultades. En el caso del Perú se está intentando de sembrar agua y de tener reciprocidad en el territorio. Esas son tres experiencias, hay muchas otras, algunos me gustan más, otros me gustan menos, pero esos tres a lo rápido. Muchas gracias, Jorge, por compartirnos estas hermosas experiencias que podríamos pensar nosotros, ¿verdad? Si estas personas allá están luchando de esta manera, están intentando no solo ser espectadores de cómo se destruyen las fuentes, los medios de vida de ellos, ¿verdad? O defienden sus derechos en cuanto a cómo se les ve, etcétera. Esto nos debería de poner a nosotros, como dicen, en actitud de reflexión y pensar, ¿qué tengo yo en mi ambiente que está mal y que puedo yo hacer la diferencia, aunque sea, podríamos decir chiquita, pero de chiquito en chiquito se puede hacer algo muy, muy grande, Jorge. Sabemos nosotros, por ejemplo, que en nuestro país, aquí en El Salvador, y ya solo tenemos un par de minutos,
pero una de las cosas más graves que se están enfrentando, aparte de la deforestación, etcétera, es la actitud en cuanto a cómo se deposita la basura, por ejemplo, en nuestro país. Y entonces, eso además de que contamina, provoca inundaciones cuando tapa tragantes, etcétera, y no tomamos nunca la iniciativa de hacer un cambio. Entonces, en ese sentido, Jorge, queremos felicitar el esfuerzo que ustedes están haciendo y quisiéramos que tú nos dieras un mensaje. ¿Qué es lo que tú nos dirías desde el almanaque del futuro a las y los salvadoreños para poder tomar también ser parte de este cambio, de esta situación que nos permita enfrentar de una manera distinta esta realidad que nos está golpeando a todos en la cara, porque esa es la verdad? Lo que puedo recomendar, no me gusta mucho recomendar, sino más pienso en voz alta. Lo que a mí se me funciona realmente bien, hacer caso al ruido interno, porque muchos de nosotros nos hace ruido lo que está sucediendo, pero muchas veces decimos, miércoles, pero ¿qué puedo hacer yo? Un montón de cosas. Lo que necesito al principio, si siento motivación, porque he leído una historia del almanaco o porque algo que me estimula, dice, chévere, eso se podría hacer, de no dejarlo pasar, sino hacerse la pregunta, ¿qué puedo cambiar en mi vida, en mi rutina, en mi cotidianidad? Y no decir, voy a cambiar todo. La mejor forma de no cambiar nada es decir, cambio todo. Pues ya sabemos de que somos bien mentirosos, ¿cierto? Y porque lamentablemente como seres humanos somos campeones en vivir en una contradicción entre lo que quisiéramos, nuestros principios, nuestros valores y después lo que estamos haciendo. Eso chilla que da miedo, ¿cierto? Nosotros todos tenemos una lista muy larga de nuestras contradicciones. Empecemos de romper algunas de estas contradicciones. Yo digo pequeños pasos hacia la dirección indicada. ¿Y cuál es la dirección? Un futuro que tenga futuro para todas y para todos. Hasta ahí. Gracias, gracias, sí, por esa reflexión. Muchas gracias, que esperamos que para nuestras hermanas y hermanos que nos sintonizan sea de bendición, ¿verdad? Que les permita llegar a esa conclusión de que es importante que todos sumemos y no que restemos, para si queremos una vida mejor en el futuro y no vivir en esta crisis en la que ya hemos caído por nuestras propias malas decisiones, llámense desde lo individual a lo colectivo, llámese desde los gobiernos hasta los grandes empresarios, a los grandes poderosos, pero todos tenemos que tomar un cambio. Pero como bien nos dijo Jorge al principio, si los cambios no vienen desde las cúpulas, pues tendrán que venir desde nosotras y nosotros, que somos las bases. Bueno, Jorge, hemos llegado ya al final del programa. Queríamos de agradecerte que vas a, desde ya agradecerte que vas a estar en nuestro país reunido con personal de Cáritas y también conociendo experiencias que pueden sumarse al almanaque del futuro y también reunido con organizaciones en nuestro país que tienen también una visión propositiva en torno a esta situación que enfrenta el planeta. Gracias, Jorge Krekeler, por haber estado con nosotros en Lumen Gentium. Con gusto, muchas gracias. Y a ustedes que continúen con TVK, siempre es una bendición haber estado en este espacio. Hasta pronto.